La economía española ha superado la grave crisis provocada por la pandemia del COVID-19 que se vio acentuada después por las guerras de Ucrania y Gaza. Con mejores resultados que los principales países de la Unión Europea, España arrastra problemas estructurales como la baja productividad, una alta tasa de paro, el bajo nivel de inversión o la abultada deuda pública, cuya solución es clave para alcanzar un crecimiento económico sólido y sostenible. Hoy ponemos las luces largas para analizar cuál debería ser la evolución de la economía española, los desafíos a los que nos enfrentamos, nuestras fortalezas y debilidades, de la mano de Rafael Domènech, responsable de análisis económico en BBVA Research. Doctor en Economía por la Universidad de Valencia y máster por la London School of Economics. Ha trabajado en diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales y es autor de numerosos artículos y libros, además de un gran divulgador en cuestiones económicas. Rafael Domènech, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. A vosotros, es un auténtico placer. Bueno, como sabes, el título de nuestro podcast es Con luces largas, así que te vamos a pedir un ejercicio de prospección para preguntarte dónde crees que debería estar la economía española dentro de 25 años. Bueno, pues si no resolvemos algunos de los problemas estructurales y crónicos que tiene nuestra economía, lo más probable es que continuemos básicamente a la misma distancia que tenemos ahora con el promedio de los países europeos, ¿no? Hay que recordar que lo primero que necesitamos es tener una métrica de cuando hablamos de dónde vamos a estar es en relación a qué. Necesitamos, por lo tanto, pensar qué es lo que queremos medir, ¿no? En general, a mí me gusta hacerlo en términos de bienestar social, de bienestar de las personas. Esto mide cosas como el PIB per cápita, pero no solo, ¿no? También la desigualdad, también la salud, la esperanza de vida o incluso cómo nos manejamos o cómo repercute nuestra actividad sobre el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuántas emisiones de CO2 hacemos para conseguir estos niveles de bienestar, ¿no? Entonces, en los últimos años han abierto unas brechas importantes en términos de inversión por persona en edad de trabajar, mientras que otras, como es el nivel de capital humano o la brecha tecnológica, no se cierra, no se acorta, ¿no? Por lo tanto, si no llevamos a cabo, como decía, estas reformas que permitan reducir estas brechas, pues lo más seguro es que estemos en una posición relativa similar a la que tenemos ahora con el promedio de países de la Unión Europea. Pero es muy llamativo que, habiendo tenido un desempeño post-COVID pues bastante correcto, hemos superado los niveles en PIB pre-COVID, estamos creciendo mejor que la media de la Unión Europea, más que las grandes economías europeas. Sin embargo, nuestra inversión crece menos, nuestro PIB per cápita está en niveles de hace décadas, no conseguimos mejorar la productividad. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, en el tema de la productividad? ¿Por qué nuestra productividad no alcanza los niveles que se alcanzan en la Unión Europea? Bueno, hay una parte importante de esta brecha de productividad que viene determinada por la brecha de inversión por persona en edad de trabajar por persona ocupada, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, este problema no solo ha sido como consecuencia de la recuperación post-COVID, sino que viene ya de mucho antes, ¿no? Llevamos 15 años en los que esta brecha se ha ido abriendo y no se cierra, ¿no? Pero si nos centramos en los últimos 4 años, hemos tenido un fuerte proceso de creación de empleo. Dependiendo de cómo lo midamos, pues hemos crecido en población ocupada, utilizando datos como los de contabilidad nacional, entre un 2 y un 6%, dependiendo de la variable, si utilizamos la encuesta de población activa, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido un crecimiento muy extensivo en ocupación, pero al mismo tiempo nuestra inversión está más de 5 puntos por debajo de los niveles pre-COVID, ¿no? Por lo tanto, nuestra inversión per cápita todavía ha disminuido más, ¿no? Esta es una de las razones, pero no es la única, ¿no? Depende mucho también nuestra productividad de, como decía antes, nuestros niveles de cualificación, de la fuerza de trabajo, de todas las personas, tanto de trabajadores como
empresarios o líderes al frente de las empresas, de nuestro capital tecnológico, y todo esto a su vez depende de la calidad de nuestras instituciones, ¿no? De cuál es la eficiencia o la incertidumbre regulatoria, de cómo funcionan nuestras administraciones públicas, ¿no? De cómo convertimos los impuestos en bienes y servicios públicos, de cuán eficiente es nuestro sistema judicial, en definitiva de cómo organizamos los recursos productivos, tanto en la empresa como en el conjunto de la sociedad, y cómo le sacamos el mejor provecho, ¿no? Y en esto llevamos un tiempo en el que no se están produciendo mejoras, que no estamos aprovechando las mejores oportunidades que otros países que hace unas décadas estaban muy por debajo de nosotros, sobre todo países del centro y este de Europa, y que sin embargo están convergiendo muy rápidamente. Algunos ya nos han sobrepasado en términos de renta per cápita. Hablemos un poco con más detenimiento de la formación, porque parece que es la maldición en España, el sistema educativo, las constantes reformas educativas, cada vez que hay cambios en la administración, que no consiguen que la reforma educativa que ha aplicado el gobierno anterior llegue a tener efecto. Tenemos una gran tasa de abandono prematuro, de población con una formación que no les vale para trabajar. Tenemos una tasa muy alta de universitarios, incluso superior a la media, pero sin embargo ese nivel medio de formación profesional, que quizá es el nivel de cualificación que ahora más se demanda, sigue siendo escaso. La solución estaría en fomentar más la formación profesional, porque luego además hay otro problema del que me gustaría hablar también contigo, que es la falta de sintonía entre lo que las empresas demandan y lo que el sistema educativo da, ¿no? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Si miramos a países de nuestro entorno dentro de la Unión Europea, vemos que hay países que con un gasto igual o inferior por estudiante consiguen muchos mejores resultados educativos. Tienen tasas de fracasos y abandono escolar más bajas, tienen mayores niveles de formación profesional, incluso mayores niveles de formación superior, ¿no? Gastando lo mismo, ¿no? Entonces no se trata tanto ahora ya de gastar más, sino de gastar mejor, ¿no? Yo llevo muchos años estudiando este tema con algunos otros compañeros míos, y verdaderamente cuando haces este análisis, ¿no?, comparativo a nivel internacional, te das cuenta que hay una serie de buenas prácticas comunes, ¿no? Por ejemplo, influye mucho la formación de del profesorado, la evaluación externa, cómo se organizan los centros, la rendición de cuentas, ¿no? Pero si tuviera que destacar uno, es cómo en muchos de estos países hay un consenso y un convencimiento social, ¿no?, del cual participan todos, ¿no? No solo las administraciones públicas, los gobiernos, las empresas, también los hogares, las personas, de que la inversión en capital humano en formación es la inversión más rentable para una persona y también para la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que es algo que generar, ¿no?, este consenso social es totalmente necesario, ¿no? Comentabas, ¿no?, el ejemplo más palpable es esto, ¿no? Es la incapacidad que tenemos de aunar consensos políticos que permitan, ¿no?, que nuestros planes de estudio sean a nivel universitario, formación profesional dual, o sea en la educación secundaria o primaria, tengan permanencia en el tiempo, vayan evolucionando, ¿no?, y permitan, pues eso, que la población adquiera aquellas habilidades, competencias educativas que hoy en día son necesarias y que reclama el tejido productivo, pero que en general reclama nuestra sociedad, ¿no? Y además una casi incomunicación a veces, por ejemplo, entre el mundo de la universidad y el de la empresa, ¿no?, que sería imprescindible que trabajaran conjuntamente. Sí, yo creo que la colaboración público-privada, que hay muchos ejemplos de éxito, desde luego es absolutamente necesaria en el ámbito de la formación superior, ¿no?, de la formación dual, porque aquí también, cuando hablamos de formación profesional, las empresas pueden hacer mucho, ¿no?, para organizar, ¿no?, sus propios centros donde ofrecer esa cualificación, esos estudios que están demandando, pero esto también aplica a la educación superior, a la educación universitaria, ¿no?, en la que los planes de estudios tienen que responder
rápidamente a las necesidades, pues eso, a la modernización de los currículums educativos que hoy en día son necesarios. Todo eso está muy relacionado también con esa alta tasa de paro estructural que tenemos, que en momentos de crecimiento económico, como puede ser el actual, incluso en el pasado, no conseguimos que baje de un determinado nivel en el que parece que está enquistado. Tiene mucho que ver, desde luego, con la formación de los trabajadores, pero me imagino que tiene también mucho que ver con la regulación del mercado de trabajo, ¿no? Sobre todo tiene que ver con esto último, porque para el nivel que tenemos nosotros de educativo, ¿no? De nuestra fuerza de trabajo, pero también de nuestra estructura productiva, ¿no? De lo que son nuestras ventajas comparativas con respecto a otros países que claramente superan con creces el 80 o el 85% de los países en el mundo, nos correspondería tener una tasa de desempleo muy inferior, posiblemente la mitad a la que tenemos ahora, ¿no? Países con peor capital humano, con una estructura productiva mucho más débil que la nuestra, tienen tasas de desempleo muy inferiores a las de España, ¿no? Sobre todo lo que tenemos es, efectivamente, ¿no? Un sistema regulatorio. Hemos acumulado una ineficiencia en lo que denominamos las políticas activas del mercado de trabajo, que son las que tienen que facilitar la empleabilidad de las personas, ¿no? Todo lo que conlleva el reskilling, el upskilling, la intermediación en el mercado de trabajo, el acompañamiento, ¿no? De las personas que se quedan desempleadas para que puedan acceder a un puesto de trabajo, y también la ineficiencia de las políticas pasivas, ¿no? Que son todas las prestaciones, ¿no? Que recibe una persona cuando está desempleada. Bueno, pues todo eso no está suficientemente bien integrado junto con las regulaciones, pues al final lo que termina es generando un problema de desempleo que hace que nuestra tasa de desempleo duplique la del promedio de los países europeos, ¿no? Como sabes, las cámaras de comercio trabajamos mucho con las pymes y de hecho este podcast también lo que intentamos es que las pymes conozcan y estén al día de las tendencias. Otro de los problemas que se suele mencionar para explicar nuestra baja productividad es el menor tamaño empresarial. ¿Cómo ayudamos a las pymes a que crezcan? Bueno, efectivamente, nosotros en algún estudio que hemos hecho hemos detectado que la brecha de productividad en promedio entre España y Alemania, las 3/4 partes se explican no por lo que producimos, sino que lo hacemos con una estructura de empresas muy atomizada que no aprovecha las economías de escala y de alcance que tienen empresas de tamaño mayor, como ocurre en Alemania, ¿no? Esa es la principal causa. Por lo tanto, claro, aquí hay una relación que va en las dos direcciones, ¿no? Por un lado, si las empresas son más productivas y competitivas, seguramente crecen más, pero al crecer más también lo que ocurre es que aprovechan y terminan teniendo pues, estas ventajas, ¿no? que les da el tamaño, ¿no? El tamaño es muy importante para muchas inversiones, ¿no? Para tener músculo con el que poder acometer muchas innovaciones que están en la frontera productiva de los sectores, ¿no? De cada una de las empresas, ¿no? Y por lo tanto esto es muy importante. El mercado de trabajo ayuda, ¿no? Porque si nuestro mercado de trabajo es más eficiente, pues entonces las empresas posiblemente contarán con personal más cualificado para ser más productivas, ¿no? Por lo tanto, es muy importante resolver lo que antes hablábamos. Muy importante también que las empresas cuenten con financiación accesible y barata, sobre todo en esas etapas iniciales, ¿no? En las que pasan de startups a pymes, a empresas ya de cierto tamaño, ¿no? Luego es muy importante también las regulaciones en los mercados de bienes y de servicios, la eficiencia de nuestras administraciones públicas y también, lo has dicho antes, ¿no? La colaboración público-privada en ámbitos tecnológicos, ¿no? Hay veces que nuestras empresas, una pequeña o mediana empresa, no tiene tamaño suficiente como para hacer desarrollos tecnológicos dentro de su propia empresa, pero sí que tiene tamaño suficiente como para colaborar con centros de investigación que le proporcionen soluciones a los problemas
que tienen, ¿no? Esto es lo que funciona en otros países, o sea, no estamos inventando nada nuevo, sino es copiar las mejores prácticas que han hecho que países en los que el tamaño medio de las empresas es muy superior al nuestro, duplica o triplica al nuestro, pues hace que su tejido productivo sea más productivo. Porque si comparamos por tamaños, nuestras empresas medianas o grandes son tan productivas como las alemanas, ¿no? El problema es más de composición que de falta de productividad de esas empresas. La idea de los fondos Next Generation era un poco ayudar a acelerar ese proceso de transformación necesario del tejido productivo en las líneas que también mencionabas tú antes, pues la digitalización, la sostenibilidad, la formación. ¿Crees que están cumpliendo su objetivo? A ver, yo creo que tras un retraso inicial, que en parte es comprensible, lo que pasa es que como se habían generado unas expectativas de que el dinero iba a llegar muy rápidamente, no ha sido así. Al final se ha impuesto la realidad, pero ahora mismo los datos más recientes nos indican que ya se han desembolsado más de 34.000 millones de euros, ¿no? A este ritmo, a finales del 2026 habremos ejecutado todas las ayudas de estos fondos europeos, ¿no? Por lo tanto, ahí no tenemos tantas dudas. Donde sí que hay más incertidumbre es, por un lado, en los efectos directos que estos fondos terminarán teniendo sobre la productividad de cada una de las empresas, y luego algo también muy importante. No hay que olvidar que estos fondos vienen acompañados de una serie de hitos o de reformas que hemos tenido que ir haciendo, y también aquí hay dudas sobre cuál va a ser el impacto que tanto las reformas como los fondos van a tener sobre la productividad, sobre el empleo, sobre la cualificación, sobre la reducción de la tasa de paro, ¿no? Hoy por hoy todavía no estamos viendo ningún elemento diferencial, ¿no? que nos diga que pues eso, la inversión está yendo mejor que en otras partes de Europa, o que nuestra productividad, que estamos cerrando nuestra brecha de productividad, nuestra brecha de capital humano. Es posible que todavía sea pronto, ¿no? para ver esos efectos. Pues muchas gracias, Rafa, el tiempo ha volado y espero que tengamos ocasión de ver más adelante si todos estos efectos positivos se están produciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias por vuestro interés.